Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, nos esfuerza. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanado, y nos amado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombra nunca cambiarás, no importa dónde estés, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde estés. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de las soñadas, y de las El mismo serás, no importa dónde estés. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. Estas no es la mejor traducción realmente, pero es la forma en que se traduce en el griego. Por eso cuando decimos el libro de los Salmos, lo que estamos diciendo es precisamente ello. Salmo significa ello. Significa una traducción del hebreo al griego, que correctamente sería Tehilim. El libro de los Salmos, si tú ves tu Biblia está separada por dos secciones. La primera, que es el Antiguo Testamento, y la segunda, que es el Nuevo Testamento. La Biblia en el Antiguo Testamento se separa dentro del pensamiento judío hebreo en tres secciones. La primera es la ley, o lo que se conoce en hebreo como la Torah. La segunda es los profetas, lo que se conoce como el Nevi'im. Y la tercera es lo que se conoce como las escrituras, ¿verdad? Y dentro de las escrituras, ¿verdad?, es lo que se entiende o se encuentra el libro de los Salmos. El libro de los Salmos no es solamente un libro. Realmente el libro de los Salmos es un conjunto de 5 libros. Son 5 libros colocados en un libro. Entonces el libro de los Salmos, lo que debes de entender son 5 libros. Si tuviéramos la pantalla podrían verlo y nos adelantaríamos más fácil. Ok, el primer libro está del Salmos capítulo 1 al Salmos capítulo 41. El segundo libro está del Salmos 42 al Salmos 72. El tercero del 73 al 89. El cuarto del 90 al 106 y el quinto del 107 al 150. Lo que tú debes de entender en cuanto al libro de los Salmos es que el 72% del libro de los Salmos los escribe el rey David. Pero no los escribe en un tiempo, en un momento de 10 o 20 años, ¿ok? Los escribe a través de toda su vida. Los escribe porque el rey David, el cual dice la Escritura que su corazón era como el de Dios, tenía en su corazón edificarle a Dios un lugar donde se le pudiera adorar a Dios. Y la palabra adorar, ¿verdad?, indica elevar de lo que es secular, de lo que se puede palpar, a lo que no se puede palpar, de lo físico a lo espiritual. Y se entiende eso como los sacrificios.
debemos de entender que la adoración es una cosa y que David desarrolla lo que podríamos entender como alabanza, que es otra cosa. Hay diferencia entre adorar y alabar. La adoración está enfocada en colocar un animal sobre un altar, quemarlo, y ese olor fragante sube a Dios como olor fragante, como algo que es apreciable y aceptado para Dios. Y la alabanza está basada en otro concepto, está basada en el concepto de ponerle a Dios la luz que Él mismo se pone a sí mismo, o que Él se merece a sí mismo. Es más, la palabra nace de la palabra jalé o jalá en hebreo. Jalá se menciona en el Antiguo Testamento y se conoce por primera vez como aquella persona que ha de darle la luz a Dios o la gloria a Dios, porque la palabra gloria significa realmente luz. Gloria es luz. Entonces, hagan de cuenta, para entenderlo mejor, es como un teatro. En un teatro está una persona y está un foco, una luz que se enfoca totalmente en él. Esa idea tiene que ver con la palabra gloria. Esto es, la alabanza es el enfoque total hacia la divinidad, hacia Dios. Y entonces el rey David, sabiendo que quiere edificar un templo, también desarrolla lo que se entiende como el concepto de lo que es la alabanza, aunque la alabanza ya se había hecho por mucho tiempo. La primera persona que canta alabanza, por ejemplo, que soy acerca de lo que es una alabanza, se encuentra en el libro de Génesis. En Génesis, en el capítulo 4, Génesis capítulo 4, podemos encontrar el primer concepto de la palabra alabanza. Si vamos al libro de Génesis, en el capítulo 4, podríamos ver este concepto de lo que es la palabra alabanza. ¿Ok? Y vamos a ir ahí a la parte final, en el último versículo del capítulo 4, 4:26, dice así: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y la palabra invocar significa eso, significa levantar la voz hacia Dios, lo que se podría desarrollar después como alabanza. Es más, si tú sigues leyendo ahí y ves la genealogía después de Adán, puedes darte cuenta ahí en el capítulo 5, dice ahí, en el versículo 13, dice: y vivió Cainán, y después engendró a Maalaleel. Maalaleel, de ahí viene la palabra alabanza, de Alá. Por eso nosotros decimos aleluya. Ya es lo que podemos entender como el nombre de Dios. Ya, de Jehová, ya. Aleluya es darle la alabanza a Jehová, a Dios. O, mejor dicho, que la luz se enfoque en él. David quería desarrollar un templo, y no lo podemos ver porque tal vez lo vamos a ver después en la próxima lección, y el templo que quiere desarrollar lo hace de esa manera. El templo colocaría lo que sería la adoración por el sacerdocio y la alabanza por todo el pueblo, pero faltaba algo. ¿Qué era lo que faltaba? Ahorita me animó mucho los cánticos que cantaron. Los que cantaron se los saben de memoria. Pero, ¿cómo se los aprendieron de memoria? La alabanza tiene dos conceptos. Primero tiene lo que es la letra y luego tiene lo que se conocería como lo que es la música o el ritmo, la tonada. Entonces, esos son los dos conceptos, la letra y la tonada. Ahora, ¿qué es lo que hace? Cuando David quiere establecer el concepto de la alabanza, fue algo que él ya hacía mucho antes después. Él ya cantaba mucho antes después, él ya alababa a Dios mucho antes después, él ya había escrito salmos, o mejor dicho, tehilim para Dios. Él ya lo había hecho anteriormente. La palabra tehilim, ¿verdad?, es una palabra plural que indica alabanza. Por eso es más correcto tehilim que salmos, porque salmos dice palabra o alabanza acompañada con música. Pero tehilim es simplemente el plural para la palabra alabanza. Por eso es mucho más correcto en hebreo. Pero cuando se traduce al griego, los traductores tratan de hacer la mejor forma para que se pueda entender. Entonces, ¿qué es lo que hace David? David empieza a escribir salmos basado en el corazón que él tenía conforme a Dios. Y los salmos los escribe mucho tiempo antes. Por ejemplo, en su primer libro, que es, reiteramos, del Salmos capítulo 1 al Salmos capítulo 41, los primeros 41 capítulos, es el primer libro. Los judíos no tenían himnarios. Los judíos no tenían proyectores.
¿ok? Los judíos tenían rollos. Y el primer rollo es el escrito completo de David. David escribió estos salmos y mañana vamos a ver lo que es el paralelismo hebreo, porque cada salmo relata la historia que vivió David. David escribió acerca de lo que él pasó, de lo que él sufrió, de lo que él aconteció. Alguno de ellos podríamos verlo, es Salmos capítulo 4. David se encuentra, y no podemos ver la presentación, ¿okay? en la cueva de Dodim, y está en el desierto de Judea, y lo está persiguiendo Saúl. Y él se esconde en una cueva que estaba muy estrecha, muy pequeña. Y entra Saúl a hacer sus necesidades. Y entonces David lo puede matar si quisiese, y no lo hace, porque era el ungido de Jehová, dice David. Y entonces, después que pasó esta situación, donde David se sentía muy triste, muy acongojado, muy perseguido, David decide escribir un salmo, y es el Salmos 4, ¿verdad? Por eso David lo que le pide a Dios es que Él responda a su oración, ¿verdad? Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ahora, la palabra angustia en hebreo es estrecho. Entonces, él estaba en la cueva y Dios lo sacó de la cueva. ¿Sí me entienden? Los salmos cuentan la historia de David. El Salmos 2, por ejemplo, David sabía que él iba a tener un hijo y que su hijo iba a ser un rey. Y David escribió un salmo que se cantase cuando se consagrase a su hijo como rey. Y es el Salmos 2. Entonces, todos los salmos cuentan la historia de ellos, la historia de David. Cuando David estaba peleando para liberar totalmente a Israel, la tierra prometida, y unificar lo que se conocería como el reino de David, sigue escribiendo salmos. Y David decide, ¿verdad?, colocar el templo, pero Dios no se lo permite porque sus manos habían derramado muchísima sangre. Entonces David lo que hace es que compra la era de Arauna Jebuseo, y la compra y establece toda la materia prima que su hijo Salomón va a hacer. Desarrolla con Salomón cómo va a ser el templo, pero el Salomón es el que va a hacer el templo. Pero David sabe que le falta algo. Tendrían la adoración, la cual se desarrolla en la ley de Moisés, en lo que se dice en hebreo la Torah, pero no tendrían, les faltaría un himnario o un libro de alabanzas que pudiesen alabar a Dios en conjunto con la adoración. Y por eso David escribe lo que conocemos como el libro de los Salmos o el Tehilim. El Tehilim es realmente el libro de los Salmos. Esto es los salmos que se han de cantar dependiendo la ocasión que ellos van a estar. Cuando David estaba como pastor, escribió un salmo. El Salmos 23. Jehová es ¿qué? Nada ¿qué? Entonces, David está visualizando cómo se va a llevar a cabo la alabanza en el templo. Y en su visualización, David escribe más salmos. Por ejemplo, no lo podemos ver, pero la ley tiene 3 secciones, ¿ok? La sección ceremonial, la sección judicial moral y la sección, la sección sacrificial, judicial moral y sección ceremonial. Ahora, voy a hacer preguntas al final. Y para quien conteste correctamente, vamos a regalar unos separadores de papiro que trajimos de Egipto. ¿Qué les parece? Pero a quien conteste correctamente. Por ejemplo, si yo le dijera a la hermana que dijo amén, ¿cómo se dice salmos en hebreo? Por eso tienen que escribir sus notas. Tehillim. ¿Cuántos libros de los salmos hay? 5. Por eso son 5 los puntos de adoración en la iglesia. Pongan atención, ¿ok? Por eso estamos viendo esta parte. Entonces, ¿qué sucede? David escribe en la sección ceremonial,
Dios manda a todo el pueblo de Israel a que atiendan hacia Jerusalén. Todos los varones 3 veces tienen que ir. En la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de la semana Shavuot, o después se le llamó Pentecostés, y en la fiesta de los tabernáculos. Pero cuando todos vienen a Jerusalén, todos viajan desde las tierras que les había entregado Josué. Unos viajan desde el norte, otros viajan desde el sur, otros viajan desde el este y otros desde el oeste, desde el mar Mediterráneo. Todos suben a Jerusalén, que es un monte que se encuentra muy, muy alto. Y cuando ascienden hacia Jerusalén, hacia este monte, cuando llegan, Jerusalén es una montaña o es un monte que está rodeado de varios montes. Y cuando todos llegan, los que llegan por el sur, llegan por lo que es el bosque de Judá, suben al monte y pueden ver debajo Jerusalén. Los que vienen de la parte del este, lo que sería Rubén, ¿verdad? Y lo que sería Manasés, llegan por otra parte y llegan por otro monte. Los que llegan de la parte norte, como Neftalí y otras tribus, pasan por lo que es el monte de los olivos y de ahí se ve Jerusalén. O sea, por donde quiera que tú veas, se ve Jerusalén. Cuando llegan y ven Jerusalén, se acercan todos el día en que van a adorar a Dios o se va a ofrecer sacrificios. Nosotros pusimos 1 hora y llegamos y estamos ahorita adorando y alabando a Dios. Esto es lo que estamos haciendo. Ellos sabían cuándo, pero cuando llegaban todos, recuerden que ellos son una familia y que no se han visto por mucho tiempo. Entonces David dice, cuando llegue la familia, lo que yo quiero es que ellos, pues de alguna u otra manera puedan participar de la alabanza, de la adoración a Dios, y para ello tengo que escribir himnos que de alguna u otra les motiven, ¿verdad?, a hacer pues lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace David? David lo que hace es que precisamente escribe esos himnos. La fotografía, para que lo vean, es así, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Está el templo en la parte de arriba y en la parte de abajo, ¿verdad?, empiezan a subir todos ellos con animales, ¿verdad? Y entonces, cuando ellos tocan los valles, hay 3 valles en Jerusalén, cuando tocan los valles, dice David, quiero que canten un cántico. ¿Qué cántico van a cantar? Y entonces David escribe el Salmos 133. ¿Verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, ¿qué dice? Se juntó todos los hermanos y cantan este salmo. David colocó todos los salmos para que a Dios se le alabase. Aquí hay hermanos que se dedican a la alabanza y llegan y dicen, vamos a cantar este himno, este himno, este himno, conforme ellos piensan. Los judíos cantaban según lo que se estaba celebrando. Por ejemplo, para celebrar la Pascua cantaban el Salmo 118. Cuando iban subiendo cantaban salmos de ascensión como yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Entonces él coloca estos salmos enfocados en lo que se iba a hacer. El hermano que viene y canta alabanzas son las que se le viene a la mente, la que piensa que le va a ir bien. Normalmente cuando un hermano se prepara para la alabanza escribe, ok, ¿qué vamos a cantar hoy? Por ejemplo, la congregación a la cual yo sirvo, el hermano que prepara las alabanzas sabe el tema de mi clase y sabe el tema de mi sermón y prepara las alabanzas para enfocarlas en ello. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es una unificación, una unidad, no solamente en la parte de la enseñanza, sino en la parte de los cánticos. Ahora, la iglesia primitiva, cuando inicia, el libro de los Salmos o los 5 libros de los Salmos, ¿verdad?, incluye varias formas de enseñanza. Por ejemplo, incluye el 32% de los salmos son lamentaciones, o sea, es llanto. ¿Por qué? Porque cuando Israel se juntaba más para decir sus tristezas que para alabar a Dios, pero a través de la tristeza alababan a Dios. Y son llantos, es lamentación. El 28% está enfocado en la alabanza, el 11% en la acción de gracias
el 10% en el cántico gradual, el 10% en la sabiduría, el 6% en fe y el 7% en ¿qué? En realeza. ¿Cuándo viene la iglesia primitiva? ¿Cuándo inicia la iglesia primitiva? Es importante que tú entiendas que la iglesia primitiva solamente cantaba salmos. ¿Todos me acaban de entender o no? Esto es, David no escribe todos los salmos, pero escribe el 72% de ellos. Entre los salmos se encuentran, antes de David, ¿quién escribió un salmo? Moisés. Moisés escribe el salmo o la alabanza de Éxodo 15. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces ese es uno de los primeros salmos escritos que cantaba el reino de Israel. Ahora, otro salmo que él hace está en Deuteronomio 32, Moisés, ¿ok? Pero después David hace todos estos salmos. Se juntan en 5 rollos y según la ocasión se sacaban ellos. Nosotros hacemos algo similar, decimos, vamos a cantar el himno tal. Ahora con las proyecciones ya lo pones tú, pero antes era, saquen sus himnarios y vamos a cantar el himno tal. Así es como dirigíamos. Los salmos es un himnario judío. Cuando inicia la iglesia primitiva, lo único que cantaban eran salmos. ¿Cómo se empezaba un servicio en la iglesia primitiva? Empezaban con Deuteronomio 6:4, que es el Shema. El oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿Jehová qué? O en hebreo es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Así es como ellos comenzaban. Después oraban. Después se enfocaban en la enseñanza. Y después hacían lo que era la cena del Señor. Pero entre ellos cantaban puros salmos. Es más, salmos es tejilim. ¿Cuándo? Es cuando inicia el concepto de lo que serían los himnos. Los himnos entran a la iglesia primitiva cuando los gentiles que no son judíos entran y son miembros de la iglesia primitiva. Antes de los gentiles no existen los himnos en los servicios de la iglesia de Cristo. Es más, en Mateo 26, cuando se celebra la Pascua, y dice la Escritura que cantaron un himno, dice la Escritura, no es un himno, es un salmo. Y el salmo que cantaron es del 118 al 124, que era lo que se cantaba en la Pascua. Son salmos, cuando Jesús canta con sus discípulos. Porque a la celebración de la Pascua cantaban un salmo. Y para los tabernáculos otro salmo. Y para dedicar a alguien otros salmos. Eran salmos, es lo que están haciendo. El corazón de David estaba totalmente enfocado en eso. Para que cuando llegue la iglesia, solamente había salmos. Después, entre los hermanos gentiles que no hablaban hebreo, porque los salmos eran totalmente en hebreo, después empezaron a traducir al koiné, al griego común. Aquí ya es otra lección que no voy a entrar en detalle esta mañana, ¿ok? Esto es, en la traducción no se puede traducir palabra por palabra por palabra por palabra, porque ¿quién habla más de un idioma aquí? Ok, si alguien habla más de un idioma, sabes que si tú tratas de traducir una canción popular de Colombia, ok, ¿verdad? Y la tratas de traducir al inglés, va a haber modismos que no puedes traducir. Por ejemplo, si yo hiciera una canción popular colombiana y dijera la bandeja del paisa, ¿cómo la traduzco al inglés? Bandeja diría tray. Y luego paisa, ¿cómo digo paisa? Tendría que paisanation. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este concepto fue lo que les costó trabajo a ellos. Lo que hicieron los gentiles fue, ¿por qué nosotros no empezamos a hacer alabanzas
a Cristo y a Dios. Y el himno es una poesía que alaba a Jesús y a Dios, la cual no se encuentra en el Antiguo Testamento. Así nacieron los himnos. La iglesia de Cristo, cuando entran los gentiles, empiezan a hacer himnos. Después, cuando Pablo hace cartas, ¿verdad? Y recibe la iglesia, dijeron, bueno, ¿por qué no tomamos porciones de las cartas de Pablo y las hacemos cánticos? Y eso es lo que se le llama cánticos espirituales. Son porciones de las cartas de Pablo, de Pedro, de los evangelios, que se hicieron como himnos. Pero cuando tú estudias música, si alguien ha estudiado música aquí, la música antigua es diferente a la música de hoy. Por ejemplo, en música moderna, si tú ves, por ejemplo, el reggaetón, el ballet, todo lo que tú, qué tipo de música, ya la gente no piensa tanto en la letra, ya avientan solamente letras así como sea. Es más, Bad Bunny ni canta, nada más así. ¿Me entienden? Pero si tú te vas 50 años atrás, la gente que escribía canciones es qué bárbaro. Letra bonita, pero la letra en nuestro idioma español y en las culturas occidentales tiene que rimar. Rima, y si rima, la otra cosa que se usa es la métrica, por sílabas. La mayoría de nuestros himnos modernos están basados en ¿qué? En métrica y en que rime. Así es como se basa. Si rima y tiene la misma métrica, ya es himno. No era así en los salmos hebreos de David. Allá no tiene que rimar en cuanto a la última parte de la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Transformó, cambió. O sea, es rima. En los salmos no es rima. En los salmos lo que tiene que rimar es el pensamiento hebreo, las palabras, porque los salmos están educando a la congregación, enseñando a la congregación, porque David y los antiguos sabían que la mejor manera para que la iglesia memorice algo, el pueblo de Dios memorice algo, es a través de los cánticos. La Biblia no se la memorizan, pero los cánticos saben lo que sí. O sea, si tú te memorizas un cántico, no tienes problema. Y testimonio de ello fue ahorita que el hermano cantó muy hermoso. Todos sabían lo que seguía. ¿Por qué? Lo tienen ya aquí. Ya se lo memorizaron. Los judíos se sabían los 150 salmos de memoria. 150. Y el 151 que dice que alaba a Dios el que habla con trompetas. No se preocupe, lo veremos mañana. Estaba el 107, el 150 y me faltó el 151. Sí, totalmente. Pero vamos a ver por qué, ¿ok? Miren, bueno, permítanme, mañana lo vemos. ¿Sí me permite, hermanos? Porque cuando tú ves, por ejemplo, el libro de los Salmos, la hermana hace referencia a este último salmo que es de gran importancia. Mira. Vea, hermano. Vea su Biblia. ¿Cuál es el último salmo en su Biblia, hermano? No, véalo bien. En el teléfono. Sí. Muy bien. Ok. El 150 es el que habla de trompetas y pandero. No se preocupe, llegamos a eso mañana. ¿Todos están bien, hermanos? Mañana que sirva ese los voy a presentar y no va a quedar ninguna duda porque la iglesia de Cristo nunca utilizó instrumentos. Regresamos al punto. El punto es, los salmos se utilizaban para enseñar, para educar, para memorizar. Ese es el punto, para memorizar. ¿Qué sucede? Que eso es lo que se hace a través de todo el Antiguo Testamento. Cuando llega la iglesia primitiva y solamente tenía salmos, los himnos se añadieron por los gentiles. Los cánticos espirituales son expresiones líricas inspiradas por el Espíritu Santo que les permitía cantar porciones del Nuevo Testamento o expresiones de los profetas que eran inspirados por el Espíritu Santo. Y es por eso los cánticos espirituales son pequeños,
¿verdad? Pequeños. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. O sea, eso es una parte del versículo, ¿verdad? O sea, no es como que, por eso, la gente que hace himnos de expresiones del Nuevo Testamento es muy similar, son versículos, son cánticos espirituales. A eso se refiere Pablo en Efesios cuando dice que entre vosotros cantar con salmos. ¿Con qué? Himnos y cánticos, porque la iglesia de Cristo en Éfeso era una iglesia que en su mayoría ya eran gentiles. Y entonces, cuando inicia la iglesia primitiva, inicia cantando puros salmos, entran los gentiles, Hechos capítulo 10, y la iglesia empieza a crecer y la población o la membresía pasa de ser en su mayoría judía gentil y los himnos empiezan a dominar. Y luego vienen los cánticos espirituales. Entonces, para el tiempo que Pablo escribe Éfeso, se canta más himnos y cánticos, ¿qué? Espirituales. Y se empieza a hacer algo que es muy interesante. Los salmos se desligan. ¿De qué? De la asociación con las celebraciones específicas judías. Por ejemplo, ya no iban ellos al templo, empezaron a cantar, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los más juntos en armonía, porque ya no iban ellos al templo. Pero ¿qué pasaba? Se reunían en la iglesia. Ahora, si ustedes recuerdan la parte del templo, dice que es como el buen óleo. Y regreso a esta fotografía. Si tú ves Jerusalén, Jerusalén es como la cabeza del sumo sacerdote. Los caminos que suben a Jerusalén es como la barba de Aarón. ¿Todo está siguiendo? Entonces la gente cuando sube por los caminos van en caravanas. Y entonces David visualiza, dice, es como el buen óleo que cuando cae, va cayendo el aceite de olivo con especies aromáticas sobre la barba de Aarón y cae hasta abajo. ¿Por qué? Porque cuando llegaban ellos al valle de Quetrón y empezaban a cantarlo, todo se dominaba. Era como si estuvieran ungiendo el templo con la presencia de ellos, cantando los salmos. Pero cuando llega la iglesia, dicen, no, nosotros ya no vamos al templo de Jerusalén, pero nos reunimos como iglesia, porque el templo ya no es el que está en Jerusalén, sino que nosotros somos el templo, ¿qué? De Dios. Entonces dice, así como se hace allá, se desasocia lo que es algo específico con ello. Por lo tanto, hasta el día de hoy, ¿cuáles son los cánticos más antiguos de la iglesia? O mejor dicho, los salmos. Hasta el día de hoy, los de David, que se han cantado por más de 3,000 años dentro de la iglesia de Cristo. Por ejemplo, hemos cantado la tierra es del Señor y todo lo que hay, así como lo que hay mora, pues Él estableció sobre ella el mar y todo lo que se encuentra allá. Con su mano Él fundó la tierra y el cielo. ¿Por qué me puedo memorizar esto tan fácilmente? Porque está hecho en un cántico. Ese es un salmo. Ahora, un hermano le puso la tonada, el ritmo, y ya cree que hizo, wow, no hizo nada, porque el que hizo todo fue David. Me están siguiendo todos, la verdad. David fue el que hizo todo. Entonces, ¿por qué? Porque él hizo todo, ¿verdad? Los salmos tienen el corazón de David. Por ejemplo, cuando David comete el error y se sube, no lo pueden ver pero lo hubiera puesto, se sube al balcón, a la terraza en la ciudad de David, en su palacio, a la tarde, en vez de que esté peleando con todo el pueblo y está ahí en su casa de ocioso, y de pronto sube una mujer a purificarse, a lavarse, a bañarse, dice nuestra traducción, pero realmente es purificarse, ¿verdad? Y la mujer que sube a purificar, ¿David qué? La vio, miren cómo saben la historia. Entonces ya saben lo que sucede. Viene el profeta Natán, lo exhorta, muere su hijo, y entonces David escribe el Salmo 51. Entonces, para que me entiendan, porque son 3 horas, normalmente esta clase la doy en 50 horas, pues son 3 horas, o sea, ¿cómo lo puedo hacer? Es complicadísimo. Para que me entiendan, en el libro pongo todos los salmos y la historia de cada salmo. ¿Todos me entendieron, hermanos? Entonces, pongo Salmo 51. Cuando David escribe el Salmo 51, se siente muy mal, porque siente que el Espíritu de Dios ya lo ha dejado. ¿Ya?
crea en mí. ¿Verdad? Y habla de un corazón. Un corazón. Crear en mí no es restaura mi corazón, es hazlo nuevo otra vez. Entonces, todas las historias están colocadas en ello. Cuando lo sigue su hijo y lo quiere matar, escribe un salmo, porque David se refugiaba en los salmos. Escúchame bien, a todos aquellos que les gusta de vez en cuando escuchar música popular, pega más una canción melancólica de lamentación que una de alegría. ¿Por qué? Porque te rompe el corazón. Entonces, David era un hombre experimentado en quebranto. Le fue requete mal al pobre. Y en cada experiencia escribió. Lo hermoso de David es que cuando él escribe, no solamente está escribiendo en cuanto a lo que le pasó, sino que está profetizando en cuanto venga el Señor Jesús. Y eso es lo hermoso. Cada salmo cuenta el corazón de David, la historia de David. Hablan acerca de David. Y en la iglesia cuando lo cantamos y cuando lo cantaban, hacían relación con esa parte. Pero luego vinieron himnos. Y luego vinieron cánticos espirituales. Y luego otra cosa que es interesante ver mañana más eso es que cómo la iglesia se había memorizado los salmos cuando predicaban. A la gente le extraña porque dicen, hermano, tú de pronto eres como que el predicador cantor. Le digo, ¿cómo así? Dice, es que tú de pronto estás tú predicando y de pronto se te ocurre cantar. Le digo, sí. ¿Y eso qué tiene? Pues es que no, es que me gusta más que predique. Le digo, no, es que así lo hizo el apóstol Pedro. ¿Cómo así? ¿Sí? Los apóstoles predicaban tomando porciones de salmos. ¿Ustedes sabían eso, hermanos? Mira, veamos el primer sermón de Pedro. Hechos, capítulo 2. En Hechos, capítulo 2, ¿qué es lo que hace Pedro? Lo mismo que hace Pablo. Siempre sacan porciones de salmos. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque saben que el pueblo, imagínate tú, durante 2000 años has estado cantando y cantando y cantando y cantando estos salmos cada que te reúnes, pero no entiendes de qué se refiere. Y aquí en Hechos capítulo 2, mientras está predicando Pedro, versículo 17, ¿verdad? Más el versículo 25 dice así, versículo 25 dice, 2:25 dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Son partes de un salmo. O sea, David lo escribió, los judíos lo cantaron por 1000 años, y cuando se predica, Pedro aprovecha, sabe, voy a hablar de lo que ya sé que saben todos. Lo han cantado tanto tiempo y no han sabido de que hablaba acerca de Jesucristo. Por eso el corazón de David está colocado a través de todo el libro todos los libros del Nuevo Testamento, a través de las cartas. Despiértate tú que duermes, a través de las cartas. O sea, tú lo puedes ver a través de las cartas, el libro de los Salmos, además en el Apocalipsis lo puedes ver, el libro de los Salmos. ¿Por qué? Porque el corazón de David está a través de todas, porque realmente David es un tipo de Jesús. David fue el rey que les dio paz a los israelitas. Jesús es el rey que nos da paz a los cristianos. David es el rey que estableció Jerusalén. Jesús es el rey que estableció Jerusalén la celestial. David es el rey, ¿verdad?, que venció a todos los enemigos. Jesús es el rey que vence a todos nuestros enemigos. Entonces, cuando tú ves el corazón de David en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Y el judío que más respetan de todo el Antiguo Testamento, aparte de Abraham, aparte de Moisés, es David. David es el rey por excelencia. No hay ningún judío que toque a David en cuanto a su historia. No hay ningún judío que unificare a David en cuanto a ellos. Es más, esperan al Mesías que sea igual que el rey que David. Es más, cuando Jesús está en Beth-Anía, que es la casa de la pobreza, y sube al monte de los olivos y baja para entrar a Jerusalén, todos los israelitas, todos los judíos,
cuando lo ven venir, cantan un salmo de David. Y cantan Hosana, que realmente Hosana es que lamentación, sálvanos Rey, es lo que significa. Porque somos pobres, sálvanos Rey porque somos pobres. Está cantando algo que tenía David. Yo quiero que pienses, cuando David estaba escribiendo, ¿tú crees que él sabía lo que iba a hacer sus cánticos? Ni siquiera se imaginó, porque lo hizo inspirado por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo hablaba a través de él para lo que iba a suceder en el futuro. Pero nosotros cantamos Hosana. Cantamos varios tipos. Ahí, en la congregación en la cual yo sirvo, tenemos como 6 himnos de Hosana. No sé cuál se sepan ustedes. Hosana, 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 Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene En el nombre del Señor, con todas las fuerzas se orilla nuestra voz en las alturas, Hosana, y en las alturas, Hosana. Y luego dice, ¿quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios, su pueblo alabará y cantarán y dirán, ¿quién como Jehová? ¿Por qué se lo saben de memoria? Porque lo han cantado y cantado y cantado y cantado y cantado y cantado. Pero esas porciones son del corazón de David, que se han cantado por 3000 años. En Colombia se canta. ¿Tú crees que David dice, voy a escribir un salmo porque se va a cantar allá en Medellín, en Itagüí? No. El corazón de David está en medio de la iglesia siempre. Porque siempre que se habla, se hace referencia a algo que él escribió. Siempre. Pablo lo hace y él lo hace. Y nosotros lo podemos hacer. Por eso cuando se hace este hermoso libro de los Salmos, se habla totalmente acerca de ello. El salmo más largo es el Salmo 119. 119. Ahora, los salmos, cuando yo doy esta clase, le digo a los hermanos, ¿tú te das cuenta que a veces en los salmos dice ya? Y tú dices, ¿y eso qué significa, hermano? ¿Ya qué significa? Lo voy a explicar. El día de hoy, aquellos que sabemos de música, la música tiene varias reglas. Para el director, como un calderón, es una regla para alargar la nota. Estas son expresiones que son reglas para que el pueblo repitiese, para que el pueblo meditase. ¿Qué significa jámano? Que repitan. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían reglas. Nosotros tenemos la música, las notas. Ellos no tenían nada de eso. Eso se desarrolla después, con Pitágoras y todo lo demás. Ellos se desarrollan este concepto de lo que es el corazón de David se encuentra en eso. Ahora, quiero ir más o menos finalizando, ¿ok? Porque vamos ya finalizando, aunque no lo crean. Sí, y luego hago yo preguntas y si no contestan, pues no les doy el regalo. Entiende tú esto. David fue tan importante que colocó un libro de cánticos de alabanzas en el pueblo de Israel, el cual se cantó por 1000 años y después se cantó por 2000 años por la iglesia de Cristo. Pero David, ¿por qué es importante su corazón? Porque en David ves un ser humano que amaba muchísimo a Dios. Mira, cuando dice Hebreos capítulo 8 que a Moisés le dijo, vas a hacer el tabernáculo conforme al modelo que te presento. Eso es guardar el mandamiento. Pero a David nunca se le ordenó hacer un templo. Él lo quiso hacer de su corazón. Nunca se le ordenó escribir salmos. Él lo quiso hacer ¿de qué? De su corazón. Entonces, ¿qué te indica? Que David amaba muchísimo a Dios. Es más, dice que él preferiría estar un día en sus atrios que 1000 ¿qué? Fuera de ellos. O sea, David era un hombre que amaba a Dios, que cantaba a Dios, que alababa a Dios. Es más, cuando David escribe sus primeros salmos, son impactantes.
Porque puedes ver la pureza de su corazón. ¿Cómo creía en Dios? Jehová es mi pastor. ¿Por qué dice? Porque él fue pastor. Nada que. Me encanta. A ver. Hace descansar en verdes pastos, me guía arroyos de tranquilas aguas, me lleva por camino recto haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque él está conmigo. Muy Su bien. vara y su callado. Ahora en hebreo, hermana. No, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Le voy a regalar uno porque me ha sorprendido, hermana. Tiene jeroglíficos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahora, vean, la hermana se sabe, pero el corazón de David se encuentra así. Alguien que tiene el corazón de David es alguien que ama estar en su atrio. Alguien que está pensando siempre en Dios. Alguien que alaba a Dios. Alguien que piensa en el futuro del pueblo de Dios. Pero es alguien también, hermanos, que cuando comete un pecado se arrepiente de corazón. Porque del rey David se dicen maravillas. Pero yo creo que si el rey David hubiera querido que se borrara algo de la Biblia, hubiera sido ese pecado que hizo. Pero que veamos que aún una persona que tiene el corazón como Dios puede cometer errores. Y esa está la esencia de Dios, porque la esencia de la iglesia son corazones arrepentidos. Y corazones nuevos. Y por eso es hermoso el libro de los Salmos. Entonces, basado en eso, ahora yo les hago preguntas. Luego voy a abrirlo para que ustedes me hagan, ¿qué? Preguntas. ¿Sí me entendieron todos, hermanos? Levanten la mano. ¿Quién está aquí, hermanos? Ok, muy bien. ¿Aquí está bien? ¿Aquí está bien? Muy bien. La primera pregunta es muy sencilla. Denme el porcentaje de salmos que escribió el rey David. A ver. 72. Sí. 75. 70. No es 72. 72. No sean envidiosos, ahorita les toca. Segundo, ¿ok? ¿Podrían decirme ustedes? Y es que me dijo mi esposa antes que mira, ¿sabes qué? Llévate blancas de las monedas israelitas, y me traje blancas. Nada más que ahorita no las traigo porque me vine corriendo, pero mañana las traigo. Entonces, mañana vamos a dar unas blancas israelitas. ¿Ok? Ok, muy bien. Entonces, ¿estábamos en qué? Ok. Próxima pregunta, ¿listos? ¿Podrían decirme cuándo es que dan entrada los himnos en la iglesia primitiva? Ahí está. Los gentiles, cuando los gentiles fueron, pues los incluyeron en la iglesia primitiva. ¿Y qué es un himno? Un himno es un cántico hacia Jesús o... Muy bien, ya, es suficiente. No, esos son. Y el himno, estaba preguntando el himno. ¿Está bien? Yo te creo, hermano, no te preocupes. Tranquilo, tranquilo. Muy bien. Ahora, próximo, ¿listos? Vamos a ver. ¿Quién está aquí todavía, hermanos? ¿Cómo llamé la atención de todos, verdad? Ahora sí, hace rato estaban así como que, pero ahorita ya están todos despiertos. Oigan, esta mañana comí una papa. Qué rica estaba esa papa. Yo realmente quería una más, pero me iba a ver mal pidiendo otra, pero estaba bien rica. Estaba bien rica. Ok, próxima pregunta. ¿Podrían decirme ustedes, ok, un salmo que se cantaba durante la ascensión del pueblo de Dios? Sí, Santiago. No. Me gusta cómo las hace. No. 112, muy bien, muy bien. Hermana, ¿tú tienes otro? 118, muy bien, hermana. ¿Alguien más tiene otro? Sí, hermano. ¿Ciento qué? 19 hasta 32. Era hasta el 25. 118 al 129. Ándale, está muy bien. Bueno, a ver, a mí no me trajeron coca, pero está muy bien. No, te veo. Muy bien. Ahora, voy a dejarlo para preguntas. Tengo más, pero mañana también van a venir. Te falta dos. ¿De qué número va el salmo? A esta pregunta. Le voy a hacer una pregunta, hermana. Usted me gusta su ánimo para poder contestar. Y si me la contesta, le voy a regalar un separador. ¿Podría decirme el porcentaje de Lamentaciones
en el libro, hermano. 32%, muy bien. 32%, muy bien. ¿Acá se durmieron o qué? No pusieron atención. Ok, vamos a dejar unos minutos para preguntas de ustedes. Quien tenga preguntas me dice, yo le llevo el micrófono. Gracias. No, es para la grabación de... Yo he visto en los salmos Selah, ¿Selah? que hace referencia, si hace referencia a repetir Selah. Selah indica el director extiende o repite esas porciones de versículos las veces que él quiera. Lo repite. Selah significa realmente hasta la eternidad. A veces nosotros cuando cantamos salmos, cuando estás dirigiendo, por ejemplo, en la parte final repetimos la parte final. No sé si se han dado cuenta. Hace uno una señal y dice en el cántico, dice, repite la última estrofa, ¿verdad? Por ejemplo, mi Jesús Salvador, no hay nadie como tú, todos mis días. Ahora, en la parte final del cante, en el coro, si yo dijera Selah, se repite esa parte final 3 o 4 veces hasta que yo decida. Entonces se repite para reafirmar o para poderle poner más firmeza a esa parte final de todo el salmo. Ok, muy buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Preguntas, hermanos? Sí, hermano. ¿Para mañana la pregunta? Yo tengo una. ¿Me vas a dar un premio tú? Mañana. Sí, hermano. Dime. Yo tengo una. Ahorita mencionabas, por ejemplo, que de una u otra manera el discurso de Pedro se veía nutrido por el tema de los salmos. Eso quiere decir que los salmos en su estructura original y para el hebreo siempre sonaba como una canción independientemente de cómo se entonara. No sé si me va a entender. Los salmos siempre tuvieron su propia tonada, pero aún dentro de su tonada no era la tonada como nosotros pensamos. Porque cuando tú oyes cantar en hebreo, ¿verdad? El Shaddai, el Elyon Adonai. O sea, no se basa en la tonada, se basa en el contenido. Ajá, por eso. Entonces sí, es correcto. Lo que hacían es que este contenido, ellos decían, es importante. Lo hacemos nosotros cuando decimos, estamos predicando y de pronto recitamos de memoria un versículo, sin decir qué versículo es. De tal manera, ¿mo qué? Entonces, esa recitación es así lo hacían ellos, pero ellos lo hacían cantando. Ok. Sí, lo digo porque a veces es una enseñanza muy interesante para los predicadores, de cómo, por ejemplo, si para los hebreos, y yo repensé todo el sermón de Pedro, entonces, cuán importante es que dentro de la oratoria del predicador también tenga esas herramientas de... Bueno, quiero decirte que cuando a nosotros nos enseñan oratoria dentro de la escuela de predicadores o en los institutos bíblicos, es una oratoria muy occidental. ¿Me entendieron? Es muy anglosajona. Es homilética 1, 2 y 3. Es como muy así, primero, segundo, tercero. Los judíos no eran así. Los judíos podían decirte varias cosas y luego te lo unificaban toda la parte final. Pero algo que sí se debe de utilizar, y yo lo hago muchas veces, es porque cuando yo estoy finalizando un sermón, si ustedes me siguen en los medios, de pronto yo canto algo, una porción de un cántico, de un himno o de un salmo. ¿Por qué lo hago? Porque no sé por qué será, hermanos, pero la iglesia se conmueve mucho con un himno que han escuchado y que se le está dando la aplicación del mensaje dentro de ese himno. Entonces la iglesia dice, wow, o sea, y entonces la iglesia pues vamos a decir que se compuje de corazón, y eso ayuda mucho en la parte. Totalmente, porque reitero, no saben lo que voy a decir en mi sermón, pero si empezase a cantar, saben lo que sigue. Y lo que hace es que unificas a toda la iglesia te pone atención. En la oratoria tú caminas hacia la persona para que se despierte. Tú te mueves para que la gente no se duerma. Entonces son cosas así pero es más que nada en el contenido. Muy bien. Preguntas, hermanos. Preguntas. El Salmo 91 es un salmo de lamentación. Sí.
Salmo 91. Hay varios salmos en Lamentaciones. En el libro hay Salmos 4 es uno de ellos, Salmos 22 es uno de ellos. Hay muchos salmos. ¿Por qué? Porque hay un salmo, creo que es el Salmo 135, creo que es un salmo que ya no hace David, David ya había muerto, que se hace 400 años después. Lo hacen estando en Babilonia. En Babilonia, en los ríos de Babilonia, pensaron, ¿verdad? Y decían, ¿dónde está tu Dios? Porque ellos recordaban que Dios estaba en Jerusalén. Y no teniendo el salmo, no teniendo el templo, ellos cantaban y cantaban llorando. Y a veces pasa con otros, hay cánticos, oímos que hemos hecho, como por ejemplo, hay uno que cantamos que dice, conmigo sé, Señor, sin ti no vivo, ni un paso solo yo me atrevo a dar. Todo esto, estos cánticos, pues, tocan mucho nuestra vida porque pues nos identificamos cuando estamos pasando por dificultades. Si alguien, por ejemplo, pasaría por una operación en estos próximos días, digamos que a las 7 de la mañana, porque ya estamos orando por usted. Entonces, ¿qué pasaría? Estos salmos despiertan nuestro corazón en gran manera, porque hablan de cómo Dios nos puede, ¿qué? Nos puede ayudar. Entonces, hay varios salmos y varios cánticos, ¿verdad? Hay un cántico que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Triste y cansado anduve sin ti, mi vida perdida vi. No imaginaba que fuera a pasar cuando te vi frente a mí. Y así fue como llegaste, mi alma salvaste, como a un hijo me adoptaste. Y hoy levanto mi voz para decir que te amo, y el mundo se entere que solo tú eres mi Dios y mi salvación. O sea, esto lo escribe un hermano de Mexicali en México que pasó por muchísimas drogas, era drogadicto, y que Dios lo saca de la drogadicción, y escribe este himno para agradecerle a Dios. Ahora, yo escribí un himno que se llama La Historia de los Himnos, y en ese libro escribo la historia que está detrás de cada himno. Pero ¿de dónde lo copié? Pues de los salmos. O sea, cuando vi salmos dije, no, pues podemos hacer algo que el día de hoy como sublime gracia del Señor. Si tú oyes la historia de este escritor, dices, wow, te impacta. Entonces, porque detrás de cada himno hay una historia. Y yo quisiera, antes de que me pregunten más, decirles a la iglesia aquí en Itaúí que ustedes podrían también escribir himnos. Y eso es hermoso. Bueno, lo voy a dejar ahí, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Hay más preguntas? Yo no tengo más que irme a descansar. El Salmo 3:7. Salmos 3:7. Sí. 3:6, perdón. Salmos 3:6. Salmos 36. 3:6. Salmos 3. El Salmos 3. Sí, hermana. La pregunta es. Dice que dice, no temeré a 10 millares que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, y sálvame. Ahora fíjate, cuando Absalón, el hijo de David, lo estaba persiguiendo y David estaba solo y venía con el ejército, escribió ese salmo. Ahí está. Una pregunta más, porque yo puedo quedarme toda la noche,
Pero ustedes tienen planes. Yo no quiero tener problemas. Hermano de atrás, camisa azul. Salmodias. Bueno, las salmodias es lo que se utilizaba, es la letra que de los salmos que se cantaba con instrumentos musicales. Esto es, mañana vamos a ver estos. ¿Cómo se introdujeron los instrumentos musicales en los salmos? Lo veremos mañana. Sí, ojalá os iba a la presentación porque me ayuda mucho. Sí. Lo que pasa es que uso varias, no uso como un PowerPoint, uso varias cosas. Esa es la respuesta, hermano. Una más y ya. Hermano. Sí. Hay otros autores que he visto en los salmos que hay otros autores. Sí, los hijos de Coré. Los hijos de Coré y Asaf. ¿Cómo hacen para introducir estos salmos? Muy fácil. Cuando David, el rey David, en una parte de su historia estaba muy ocupado. Estaba peleando, engrandeciendo el reino, haciendo muchas cosas. Llegó un momento que en su corazón quería seguir escribiendo alabanzas, pero no tenía el tiempo. David lo que hace, según el libro de Crónicas, si lo lees, es colocó una escuela de canto en el templo. Y en la escuela de canto le permitió a varios que tenían el talento del cántico a escribir cánticos. Y se eligieron entre ellos los mejores y se colocaron en el libro de los Salmos. Sí. Ahí está. Sí. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Santiago, tú tienes una pregunta. Una pregunta. ¿Por qué Salomón usaba, él cuando escribía los proverbios, él como se sentía así como feliz de escribir? Yo creo que sí, pero también, no siempre, no siempre uno se siente feliz de escribir, te lo digo porque yo escribo. A veces lo escribes, tienes que hacerlo. O sea, no es como que siempre estoy feliz escribiendo, no. Pero es una responsabilidad que sientes delante de Dios para enseñar a la iglesia. Porque los hermanos que predican, tu papá, por ejemplo, el hermano que predican, no siempre están felices de preparar un sermón. A veces también presionados tienen que prepararlo porque les toca el próximo día. Entonces así fue Salomón. Pero fue sabio. ¿Por qué David se sentía así triste, así desolentado por todas las cosas que había hecho? Es que pasó por muchas tristezas. Primero, para empezar, le jugó mal el suegro. Haz de cuenta que tú te vas a casar. ¿Cómo se llama la muchacha que te gusta en la escuela? No, eso. Haz de cuenta que tú te vas a casar y de pronto tu suegro te dice, mira, te doy a la hija, te doy a mi hija, pero dame tantas cosas. Y tú vas y preparas todo. ¿Y qué sucede? Cuando ya tienes todo, dice, no, va a ser el doble. Y le dieron la hija, tu futura esposa, a alguien más. David se sintió bien triste. Fíjate, David le tocaba con la arpa a Saúl y lo quiso matar. O sea, le fue requete mal a David. Es la vida del cristiano. Te va requete mal. Pero al final del día mueres lleno de días. Y tu nombre está escrito en el libro. Así que cuando tú te cases, pídele permiso a tu mamá y a tu papá. Sí, hermano. Ese acto de David de desnudarse así fue literal cuando lo hizo, o sea, en agradecimiento a Dios, en exaltación a Dios. Fue literalmente que se desnudó por completo. No se desnudó, sino que se le vio parte de su desnudez, ¿no? No es como que se quitó la ropa, no, o sea, en el baile, en la danza. Ahora, entiendan ustedes, porque esto ya es cultural. Cuando ustedes piensan en baile, piensan en reggaetón y cumbia y el grupo Nietzsche. No. El baile es muy distinto. Es más, mañana vamos a ver cómo se introdujeron los instrumentos y cómo se introdujo el baile. Quiero decirles que el baile en el tiempo de David, el baile en los tiempos egipcios, nunca se hicieron para que se gozara la gente. Se bailaba para los dioses. El baile era estrictamente sagrado. El día de hoy
no bailan para agradar a Dios. ¿Es para agradarse qué? Y para provocarse. Porque se provocan. ¿O no? Jeremías. No, pero ¿has visto a alguien bailar? Ah. Él mismo se ríe de sí mismo. No. Está bien, eres hombre, es normal. En el caso de David, ¿qué sucedió con David? David, lo que pasó fue que David fue tanto su gozo que empezó a bailar, porque eso era lo que él vio en su tiempo. No que estaba bien con Dios, pero él estaba totalmente influenciado por una cultura que había salido de los egipcios. ¿Se acuerdan qué hizo? Moisés pasó el mar rojo. Y luego, ¿qué hacen? Moisés canta, cantaré yo a Jehová. Y luego la hermana y todas las mujeres danzaron. ¿Por qué? Porque ellas todo el tiempo vieron que en Egipto las mujeres bailaban para agradar a los dioses. Dijeron, vamos a hacerle como le hacían allá las otras mujeres. Y danzaron, y el pandero. Y ¿por qué? Porque ellas hicieron no lo que Dios mandó, sino lo que ellas veían, que pensaban, porque todavía no conocían a Dios, todavía ni se daba la ley de Moisés, apenas iban a conocer al único y verdadero ¿qué? Dios. Entonces, en este caso, Santiago, no bailes. No digo de una vez, ni veas mujeres bailando, ¿ok? Ya está preocupado, no llores tampoco, está bien. Muy bien, ok. ¿Alguna pregunta más, hermanos? Al ingresar, digamos, cuando se ingresó los himnos por los gentiles, ¿eso cómo se vio, digamos, fue correcto? Bueno, quiero decirte que cuando las iglesias de Cristo eran todas judías, ni siquiera se estaban bien a los gentiles. Pero llegó un momento que la iglesia fue totalmente gentil. Fue poco a poco que los himnos vinieron a ser aceptados, no solamente por la iglesia gentil, sino por los judíos. Por eso Pablo dice, pues está bien que canten los himnos, porque fue algo que alaba a Cristo, que alaba a Dios. Los salmos también lo alaban, pero traen un contexto histórico. Los himnos es algo individual. Por eso no estaba mal. Por los judíos fue difícil, por los gentiles ya fue muy fácil. Es lo que pasa aquí, por ejemplo, nosotros. Muchas de las iglesias de Cristo, no todas, pero muchas, fueron iniciadas por misioneros, por ejemplo, anglosajones, americanos. Entonces, pues ellos al principio cantan puros cánticos traducidos del inglés al español. Y luego de pronto ustedes pues sacan un cántico ya más colombiano, ¿no? Así como más movido, así más local. Y ya al principio tal vez que ellos dijeron, oye, esto como que no se oye muy normal, pero ya después es normal. Entonces empieza a adaptar esa parte. Y lo mismo puedes ver con los himnos. Los himnos que escriben en el siglo XVIII, diferentes a los himnos que escriben en el siglo XIX. Y los que se escriben el día de hoy. El día de hoy, los himnos que se cantan el día de hoy son muy distintos que antes. O sea, ha cambiado muchísimo. Realmente que se ha mejorado mucho la alabanza en el concepto de himnos. Tenemos una selección increíble de más de 3,000 himnos, creo que es en español. Sí, hermano, allá atrás, ¿hay una pregunta por allá atrás o hermana? Nadie. Muy bien. ¿Acabamos? ¿Están todos contentos? Hermano, pregunta. ¿Cómo se accede para comprar el libro? Mira, yo nada más tengo una copia más de porque este es mío, es el de a color. Es más, se lo voy a regalar a la iglesia. Lo voy a dejar aquí en la librería. Aquí. Pero el otro sí, de eso es diferente. Pero este es el único que tengo a color, porque los demás son blanco y negro. Y es que esto a color tengo. Si hubiera tenido la presentación, les presentaba las gráficas, porque en la gráfica ven los 1000 años y les digo, el Salmo se escribió aquí y acá y acá y acá, pero pues no la tenemos. Vamos a ver, porque ya mañana es otro tema. Vamos a ver. Muy bien. Pero el libro ya fue editado. Sí, totalmente. ¿Y lo están editando? Sí. No, está publicado ya, lo puedes ver en Amazon. En Amazon. Sí, lo puedes buscar en Amazon. Yo traigo nada más una copia más, pero hay lo tienes, puedes ver en cualquier lado. En Amazon, en librerías cristianas, aún en librerías seculares, a veces ya los. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón.
solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, nos defiende, solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanado, mi Dios, solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios en la tormenta yo nombra